y a los que nos acompañan damos la bienvenida a Casa de Oración Jacksboro y los invitamos a estudiar la palabra de Dios. Y con esto, bueno, yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, para dar comienzo al estudio, a la predicación de este día. El título de esta predicación se llama El llamamiento de un líder. En Mateo capítulo 23, versículo 26, y aquí está hablando el Señor Jesucristo y se conoce esta porción como los ayes. Ay de vosotros, ay de los escribas, ay de los ciegos, ay de los fariseos. Y en el versículo 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar ante ti, Señor, para que nos hables al corazón, a nuestro espíritu, Señor. Como decía nuestro hermano, Señor, en la ministración de la alabanza, es un privilegio, Señor, adorarte, cantarte, Señor, y exaltarte como tú te lo mereces, Señor. También es un privilegio, Señor, el que tomes ese tiempo, Señor, para alimentar a tus ovejas, Señor. Que tengas cuidado de nosotros, Señor, con este alimento, Señor, que tú has proveído, Señor, para el día de hoy, Señor. Permíteme, Señor, que sea un portavoz de tu palabra, Señor, para penetrar a los corazones, al Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor, y con la revelación de tu Santo Espíritu, Dios. Habla en nuestras vidas y a nuestro Espíritu, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Perdón. Miren, en la semana ando bien, nomás llega el domingo, el enemigo se manifiesta. Conozco el principio de lo que acabamos de leer, conozco el texto y el contexto, cuál es la motivación de la exhortación, de qué es lo que, a quién le está hablando el Señor Jesucristo, pero vamos a tomar simplemente el principio de lo que está hablando. Y Dios nos ha dado el sentido común para usarlo en cosas cotidianas y en las más simples. Y todos sabemos que para usar un vaso nos aseguramos de que esté limpio. Estoy hablando a una persona que tiene sentido común, que no tiene deficiencias de facultades mentales, porque una persona que está enferma pues hace cosas incorrectas o que no tienen sentido. Pero nosotros, estoy hablando todos los que estamos aquí, que tenemos ese sentido común, pues sabemos de que tenemos que limpiar los vasos para usarlos, ¿cierto? Sí. Sería antihigiénico y sería algo desagradable. Imagínense, tomó un licuado en la mañana de plátano, de fresa, y lo dejó ahí, y luego se mosqueó y todo. Suena hasta algo desagradable, ¿no? Y que usted tome una botella de agua limpia y la vacíe para tomar en el vaso. Suena ilógico. Bueno, y en Dios no es la excepción. Primero nos limpia para usarnos para su obra y su gloria. ¿Qué significa esto? Primero tiene que vaciarnos. No todos nosotros venimos acarreando antes del Señor con conceptos, hablo de pensamientos, argumentos, que heredamos de nuestros padres, que heredamos de una cultura, de una tradición, pero también de lo que hemos aprendido en la escuela. Nosotros somos de lo que así actuamos, de lo que sabemos. Y primero lo que hace Dios cuando viene a nuestras vidas, nos muestra derribando nuestros argumentos, nuestros pensamientos, para que ahora actuemos y obremos conforme a la voluntad de Dios. Y hace
hace unas semanas yo compartía, tal vez usted ha escuchado donde a lo mejor le han dicho esa frase: ya fuiste con los aleluyas, ya te lavaron el coco. Bueno, en verdad eso ha sido, ¿no es cierto? Nos han lavado el coco, pero bueno, en este caso ya te lavaron la mente. Bueno, no solamente a través de la palabra de Dios, no solamente nos lava la mente, sino que nos lava nuestro corazón, nos lava, porque su palabra, dice la Escritura, que hemos sido lavados hemos sido purificados con el lavamiento por su palabra. Entonces su palabra es la que nos limpia, la que nos lava. Su sangre fue la que nos limpió de todo pecado. Sin embargo, seguimos necesitando de esa agua viva para limpiarnos día con día. En esa acción, cuando el Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos y se acercó con Pedro, y Pedro dijo: tú no me lavas los pies jamás. Dijo: Pedro, tú no lo entiendes, lo entenderás después, pero si no te lavare no tienes parte conmigo. Él dijo inmediatamente: no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Y a mí me lavaron el coco, pero con la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Y hoy vamos a aprender sobre el llamamiento al liderazgo. Y como les habíamos compartido, de que vamos a tomar el libro de Éxodo. Así de que vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Y continuamos hablando de la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque es uno de los ejemplos que nos deja la Biblia para que entendamos el liderazgo. Y como dice el título de la predicación, el llamamiento a un líder. Dice en el versículo 11. Esta es nuestra segunda enseñanza en cuanto al libro de Éxodo. Y la verdad no sé cuánto tiempo vayamos a llevar en este libro. Como les dije, habrá algunas porciones en las cuales nos vamos a adelantar, en otras nos vamos a atrasar para retomar lo que estamos aprendiendo. Vamos a ser guiados por su Santo Espíritu. Pero dice en el versículo 11: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Muy bien. La semana... Perdón. Bonito será esto. ¿Quién más se las contagia? Pero miren, lo que veíamos la semana pasada es el nacimiento de un líder. Cómo en la soberanía de Dios, Dios preparó las circunstancias para que en tiempos difíciles naciera ese bebé llamado Moisés. Y cómo en la soberanía de Dios todo ya estaba preparado para él. Obviamente que aquí es donde también interviene la mano del ser humano, en este caso la mamá, la hija de Faraón, la hermana de Moisés, y como alrededor de las circunstancias todo se cumple al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho al padre Abraham que su pueblo, su nación iba a estar por esclavo 400 años, y hasta cuando se llegó el tiempo tenía que enviar a un libertador. Y nace ese libertador, ese líder, y vemos que aquí en el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Moisés había crecido en medio de dos mundos diferentes, opuestos. Uno en la más vil y miseria, que era con los esclavos, con los hebreos, donde hemos sido testigos y que, bueno, hemos estudiado el libro de Éxodo en otras ocasiones, cómo era una vida difícil, en escasez, pero no solamente eso, sino que el látigo de Faraón estaba sobre ellos. Pero más adelante, en la vida de Moisés, también vemos que más adelante estaría en la misma casa de Faraón, con la hija de Faraón, y eso pudo provocar confusión.
y una falta de identidad. Vemos aquí cómo en la soberanía de Dios nace como esclavo, y según el libro de Hechos, donde el Esteban narra la historia de Moisés, dice que estuvo 3 meses ahí. Algunos dicen que más tiempo, bueno, dice 3 meses. Sin embargo, vemos cómo él no ignoró, porque dice que regresó, porque dice la escritura que vino un sentir a su corazón de ir a visitar a su pueblo. Ya estamos hablando ya cuando era grande, o sea que sí tenía conocimiento de dónde venía. Y vemos que él creció viendo las injusticias hacia su pueblo, a sus familiares. Tal vez él veía, tal vez llegó a ver cómo maltrataban a su papá, a su hermano, a sus parientes, tal vez. Pero también vemos cómo él llegó a vivir esa vida esplendorosa como heredero del reino de Egipto. Cuando dijo esto, hay algunos estudiosos que mencionan la vida de Moisés, de que pudo haber llegado a ser hasta faraón. ¿Por qué les digo esto? Porque según las enseñanzas que hemos aprendido de Egipto, los faraones, cuando tenían hijo e hija, no los mezclaban con alguien más, los casaban entre ellos, entre varón y mujer, o sea, entre 2 hermanos se casaban. Es por eso que también había degeneraciones genéticas entre los faraones. Bueno, según la historia de la egiptología. Y como habla de la hija de faraón, era muy probable de que su esposo iba a ser su hermano, pero el que era mayor era Moisés. Así como cuando una persona, unos padres adoptan a un hijo, tiene por derecho, tiene la autoridad, por derecho tiene las mismas igualdades y responsabilidades de un hijo que es nacido de ese matrimonio. Ahora, son especulaciones. Sin embargo, en el plan de Dios ya estaba de que Él iba a libertar al pueblo hebreo. Cuando hablo de que Moisés tal vez creció con esa falta de identidad, porque por un lado no podía negar, alguien diría, la cruz de su parroquia. Y hablo, por ejemplo, a los jóvenes que están aquí, y gloria a Dios que están aquí, porque yo sé que Dios también les habla a sus corazones. Y cuando hablo de que Moisés estaba creciendo, se puede imaginar de que era menospreciado por los hebreos, así como muchos de ustedes pueden ser menospreciados inclusive por los mismos mexicanos. Hablo a los mexicanos que vienen de padres, aunque hayan nacido aquí, pues su color, su pelo, sus expresiones, todo eso es de mexicanos, y no pueden negar el nopal de su parroquia, digo, la cruz de su parroquia, porque su color los identifica, ¿sí? Y no se avergüence, aún así sea blanquito, sea güerito, no se avergüence de ser mexicano, o que venga con raíces mexicanas. Pero por otro lado también eran menospreciados, o son menospreciados por los anglosajones, porque no son güeros, aunque ahí tengan en su acta de nacimiento nacido en Estados Unidos. Bueno, eso es como crecer con una falta de identidad. La identidad es lo que nos define quiénes somos. Por ejemplo, el oficio define qué es lo que hacemos, pero la identidad nos habla de quiénes somos en realidad. Por ejemplo, la identidad es lo que somos, porque son mis principios, es mi genealogía, es de dónde provengo, mi identidad. Por eso es de que cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos de principios y valores, es de lo que aprendimos de nuestros padres, algo que heredamos y que te vamos transmitiendo a los demás. Lamentablemente pues se ha perdido mucho lo que son los valores, pero se puede imaginar, por ejemplo, yo me identifico con los jóvenes por lo que dice la palabra de Dios.
por ejemplo, de que no son 100%, hablando ya a los jóvenes, no son 100% mexicanos porque son nacidos aquí, tienen su nacionalidad americana, pero tampoco no son 100% americanos porque vienen con raíces, con características que los definen como latinos, como hispanos, como mexicoamericanos. Y eso es lo que ustedes deben de aceptar y aprender, de que ustedes no son ni mexicanos ni americanos, son latinoamericanos, en este caso mexicoamericanos. Y esto no los debe de avergonzar, sino todo lo contrario. Son una nueva, se oye feo, pero es una nueva especie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace 500 años no existía mexicoamericano. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es la mezcla entre dos naciones y nacieron ustedes. Nacieron con raíces mexicanas, estoy hablando de mexicanos, pero hay guatemaltecos, hondureños, pero el hecho es de que ustedes se deben de aceptar tal y como son, con esta nueva identidad, porque ustedes llevan lo mejor de México, porque va en sus raíces, va en su sangre azteca, mexica, totonaca, como lo quiera llamar, pero también llevan ese estandarte americano, que son patriotas también, amén, y eso los debe de definir, no se deben de avergonzar. Y Moisés, por ese lado, estaba creciendo en dos mundos, porque no había otro que se pueda identificar. Es que aquí está la hija de otro faraón o algo así, que dijera, es igual que yo. No, él estaba creciendo confundido. ¿Qué soy? ¿Soy esclavo pues o soy hijo de faraón? Estoy así, estoy acá. Y por un lado era rechazado por los mismos hebreos porque te crees mucho. Así dirían uno, te crees mucho porque hablas inglés, o te crees mucho por esto. Y otro diría, ¿a poco te crees mucho porque comes chile o comes frijoles y esto? No, bueno, es que esa es su identidad, y es lo que deben, y es lo que era lo que le faltaba a Moisés, identificarse como, ahora sí que no, una nueva especie, porque no había otro como él, un esclavo que haya crecido en la casa de Faraón. Él creció viendo las injusticias con su pueblo y su propia familia, pero también disfrutando de los placeres de Egipto. ¿Se imagina? Dice en el libro de Hechos que, donde está narrando la historia, Esteban, la historia de Moisés, dice que en capítulo 7, versículo 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Se puede imaginar de que en la soberanía de Dios, Dios permitió que creciera y se educara en la mejor universidad que existía, porque no había otra universidad mejor, para entenderlo. No había los mejores sabios, estaban en la casa de Faraón, donde dice que estaba siendo instruido, enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Y vaya que eran sabios, esa sabiduría humana, porque imagínense construir pirámides, ciudades, todo lo que hacían. Bueno, había un intelecto. Y dice, y era poderoso en sus palabras y obras, aunque la escritura también nos dice que era como, algunos hasta se burlan que era tartamudo. Bueno, aquí dice que era poderoso en palabra, y aquí yo lo veo, era poderoso en sus palabras y obras. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Vemos cómo aquí, estoy en Hechos capítulo 7, 23, y ahorita regresamos a Éxodo. ¿Quién es el que puso ese querer como el hacer? Dios. Algo que puso en él. Pero dice que 40 años, y 40 años hemos aprendido, los que estudiamos la Biblia, espero que todos, que el significado de 40 habla de prueba. 40 años en el desierto, los 40 días en el diluvio, 40 y 40, lo menciona varias veces, porque habla de
Miren lo que, lo que sigue diciendo, versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él entendía, dice, es que Dios me va a usar. Porque es lo que está diciendo la Escritura. Él dice, pero él pensaba, creía, tenía entendimiento que sus hermanos también creían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Vemos cómo para Dios, dice que ya tenía 40 años, y aquí es lo que debemos de tomar otro principio, de que para Dios no hay diferencia en la edad. Dios rompe el esquema de la sociedad donde dice, no, tienes que tener tantos años para ser llamado al ministerio. No. Mire, por ejemplo, vemos el ejemplo de David. Cuando Dios puso esa convicción en David para enfrentar al gigante que fuera usado por Dios, se cree que él tenía alrededor de unos 16 años. Era relativamente joven. Entonces vemos que para Dios no hay diferencia. Desde que David enfrentó a Goliat, vemos cómo de ahí comienza ese ministerio para David, ese caminar con el Señor. Pero también vemos en el libro de Génesis capítulo 10 y 11, donde Dios llama a Abraham, que dice la Escritura que ya tenía 100 años. Y eso nos debe de llevar a entender de que no hay edad para... Dios puede llamar a un joven, a un jovencito, a un adolescente relativamente, pero también Dios puede llamar a un hombre maduro que ha caminado aún en sus caminos, pero que llega a la convicción de la palabra de Dios y que Dios puede usar ese conocimiento que él tenga para aplicarlo ahora a la palabra de Dios. ¿Me explico? Vemos también por otro lado que lo único que puede truncar el llamamiento es la indisponibilidad de la misma persona que es llamada por Dios. Y aquí es donde ya nosotros, si usted siente así un sentir así, ay, Dios pone en mi corazón compartir de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar de la palabra de Dios, hablar a la gente de la palabra de Dios, no lo retenga. Obviamente que usted va a entrar en un proceso de aprendizaje, en un proceso donde Dios va a empezar a vaciar, a limpiar ese vaso para que pueda ser usado, y déjese tratar, porque una persona que no tiene esa disponibilidad, y Dios jamás va a forzar a nadie que haga algo en el llamamiento para el ministerio, jamás. Vemos que regresando a la Escritura en Éxodo, en el versículo 12 dice, entonces miró a todas partes, cuando dice que uno de los egipcios que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Vemos cómo Moisés tenía un espíritu justiciero, un espíritu de libertador, de hacer justicia. ¿Por qué lo hizo? Porque vio que era una injusticia que estuvieran maltratando a uno de sus hermanos. Si hubiera sido justificable ese maltrato, pues a lo mejor ni mete las manos. Pero si vemos que era injusto, vemos cómo brota de él la justicia. Y ahí no hay ningún problema cuando se usa como se debe de usar. Pero aún no era su tiempo. Conocemos la historia y vemos de que aún no era su tiempo. Pero ni tampoco, así como leíamos en la Escritura de que él entendía, él creía que sus hermanos hebreos sabían de que él iba a ser el libertador, pero vemos que no. Mire qué es lo que sigue diciendo, dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió,
Y él respondió, dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Vemos cómo el pueblo de Israel, los hebreos, aún tampoco estaban preparados para recibir a un libertador. Para eso tiene que haber una disponibilidad. No había llegado el tiempo todavía para que ellos entendieran de que Dios los iba a libertar a través, obviamente, de un libertador. En esta etapa de la vida de Moisés es como vemos cómo él quiso usar su fuerza, usar su autoridad, su poder que tenía como hijo de la hija de Faraón, que ese espíritu justiciero y libertador, pues como que él dice, no, yo puedo hacer lo que quiera, pero aún no era su tiempo. En esta etapa de la vida de Moisés es como la vida de los jóvenes el día de hoy. El día de hoy que no miden las consecuencias de sus actos. Vemos como Moisés no midió las consecuencias de sus actos, porque estaba estipulado para ese tiempo. Es como en el día de hoy, si usted mata a un policía americano, aquí ya no lleva juicio, no, ya está sentenciado, porque está estipulado de que si usted mata a un policía es pena de muerte. ¿Me explico? Así también en aquel tiempo, si alguien mataba a un egipcio, porque veíamos el temor que tenía Faraón, de que los hebreos estaban multiplicando, son muchos ya. Entonces ellos tenían cierto temor, ¿no? Por eso ponían reglas difíciles, bueno, no difíciles porque pues sabemos de que matar a alguien es pecado, para empezar, pero él ponía esa de que era pena de muerte. Es por eso de que él salió huyendo, Moisés salió huyendo. Y es como veríamos hoy los jóvenes que hacen cosas y no miden las consecuencias. Y nosotros que somos ya un poco adultos, maduros, hemos pasado por experiencias en las cuales cuando éramos jóvenes cometimos errores que a la postre pues pagamos las consecuencias. Y aunque se escondan, caerán porque alguien siempre los está viendo. Hablo a los jóvenes, por eso, y a los adultos también, pero estoy hablando de los jóvenes, como en esa inmadurez que Moisés tenía, aunque ya tenía 40 años, recuerden de que él no creció con un fundamento, con el temor a Dios, como los demás. Él creció en la casa con la sabiduría de los egipcios. Pero vemos cómo Moisés en esa etapa pues fue una acción arrebatada. Pudo haber llevado la paz o ejercer su autoridad, pero no de esa manera. ¿Por qué? Porque dice que vio, y dice entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Habla de premeditación, alevosía y ventaja. Aquí hubo maldad. ¿Sí lo ven? Porque sabía que él no dijo, ay, lo maté accidentalmente, no. Vio, observó, nadie me está viendo y órale, y le entró. Y es lo que en la juventud pues se caracteriza por eso, por acciones arrebatadas. En Isaías 40, y espérenme, del versículo 29 al 30, al 31 también, dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Por ese estímulo que tienen de que soy fuerte, soy joven, tú no entiendes nada, papá, tú esto, lo otro, y no toman en cuenta principios, no toman en cuenta la autoridad de los padres y hacen las cosas arrebatadas. No estoy hablando de uno solamente, hablo de generalmente. ¿Me explico? ¿Jóvenes? ¿Sí? Pero también dice, la escritura dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Moisés sabía en su corazón que Dios lo llamaba para ser un libertador, pero él se adelantó a su tiempo.
se desesperó, no tuvo esa paciencia. Y una persona que no tiene paciencia no puede, escúcheme bien esto, no puede ser un líder. Cuando se desespera, todos entramos en un proceso, cuando somos llamados al liderazgo. Créanmelo, yo he cometido muchos errores por mi impaciencia cuando comencé. Sin embargo, Dios va tratando con uno. ¿Y cómo cree que va a tratar conmigo? Las ovejas. Y Dios empezó un proceso en mí para ser más paciente. ¿Cuántas veces he escuchado, ya sácalo, quítalo, bájala, quítalo? No, paciente. No porque no crea en la persona, sino que creo en el poder de Dios que puede transformar la vida de los demás. Y ser paciente unos con otros, con los jóvenes, con los niños también. Amén. Y es porque alguien que es impaciente no puede ejercer ese liderazgo, porque si no pasa esa prueba, siempre se va a hacer más difícil, más difícil, más difícil. Y esto no es ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y Dios es paciente, tardo para la ira, tardo para irarse. Nosotros nos enojamos y nos dice, enójate, pero no peques. Habla de qué? De ser pacientes unos con otros, ser tolerantes unos con otros. Y era lo que le faltaba a Moisés en ese tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura en Eclesiastés. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar, de abstenerse de abrazar. Todo tiene su tiempo. Y mire lo que es parte de lo que es el fruto de la nueva naturaleza. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. Y cuando no estamos en el fruto del Espíritu, caemos en la carne, porque no hay punto intermedio. Si no hay amor, ¿qué es? Odio. Si no hay gozo, ¿qué es? Dijo el niño, ¿por qué estás contento? Le preguntaron, ¿te acuerdas? Porque no estoy enojado. Pues cierto. Gozo, paz. ¿Por qué hay paz? Porque no hay pleito. ¿Por qué hay paciencia? Porque no hay impaciencia. Pero si caemos en la impaciencia, ya caemos en la carne. Y en la carne pecamos. Y vemos cómo lo que Dios quiere que seamos pacientes. Miren los errores que podemos rescatar de las Escrituras, como cuando Dios le dijo a Abraham, de ti nacerá, de tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Pero él decía, pero mi esposa es estéril. Y la esposa se desesperó, no esperó. Le dijo a Abraham, pues tú sabes que ya soy anciano. Y tú pues ya te ves como no te ves de 15 años, ya estás viejito. Llégale a mi esclava. Y dijo Abraham, órale, vamos a entrarle. No, pero también se desesperó. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento. Él era el que estaba teniendo el trato con Dios. Dios estaba tratando con él. Y él se desesperó. Vemos cómo la enfermedad se contagia. Se desesperó ella y le pasó el desespero y se desesperó también Abraham. Dijo, pues bueno, pues órale. Y vemos las consecuencias. Nació en la carne, porque la promesa era en el Espíritu, que esperar en Dios. Tú vas a ser padre de multitudes. Pero ya soy anciano, mira que esto, mira. No, tú espera. Y se desesperó. Y hoy por hoy estamos viviendo todavía, somos testigos de cómo a través de Ismael vinieron esas naciones que son los archienemigos de Israel. Por otro lado, vemos otro ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl, él era un líder ya, así como Abraham era un líder. Pero vemos que Saúl en una ocasión iban a ofrecer holocausto a Dios. Y él tenía que esperar al tiempo que llegara el profeta Samuel. Y el profeta Samuel, teniendo una comunión con Dios, ¿no? A su paso, tranquilo, voy para allá, hasta que llegan y le dicen, ¿sabes de que él le ofreció holocausto? Algo que a él no le correspondía. Cuando un pastor, un padre de familia, un líder hace algo que no le corresponde, que no le es llamado a hacer, entonces comete errores. Es como la mujer,
Ya voy para allá. Mire, Dios creó a la mujer como ayuda idónea, ¿cierto? Amén. No se enoje conmigo, está en las escrituras. El día que Dios te llame a su presencia y tú digas, es que tengo una empresa grande, es que mi compañía, es que tengo tantos empleados, tengo un comercio, tengo esto. Dios te llamó para ser ayuda idónea. No estoy en contra de que la mujer trabaje, no. Pero Dios te puso como ayuda y dice que la mujer se salvará criando a los hijos. Entonces, cuando te llame a su presencia, ¿qué te va a pedir? ¿Dónde te dejó? ¿En qué posición te dejó? Como al varón, ¿en qué posición te dejó? No, pero es que la mujer me mata. No, ¿qué posición te dejó? Como líder de la casa. Y la mujer, cuando toma ese lugar, a ti no te corresponde, entiéndelo, porque van a cometer errores. No es de que uno sea mayor que el otro, sino que uno se complementa con el otro. Amén. Muy bien. Respire, pastor. Entonces vemos cómo cuando se desesperó el rey Saúl cometió un error gravísimo, tanto así de que tomó una posición que no le correspondía, ofreciendo el holocausto. Y cuando vio Samuel, lo vio, dijo, ¿qué locamente has hecho? ¿Quién te mandó a hacer esto? Mujer, ¿quién te mandó a abrir una compañía cuando tienes 8 hijos en tu casa? No, es que el sueño americano. No. Ahora, repito, no estoy en contra de que la mujer trabaje. Hay un orden, un equilibrio, hermanos. ¿Sí? Dios no le va a pedir cuentas a la abuelita, a la mamá le va a pedir cuentas por los hijos. Santo. Bueno, se desesperó. Y vemos que, regresando a Moisés, él se desesperó, sabía en su corazón de que Dios lo había sentido ese llamado de parte de Dios para liderar, pero no en el tiempo de Dios todavía. Él tenía que pasar por un proceso, y en ese proceso es como, mire, por ejemplo, el proceso, vamos a decir, mire, si usted, mujer, que viene aquí, que su marido aún no nace de nuevo, está escuchando la palabra de Cristo, y eso asumiendo de que usted ya nació de nuevo, hermana, pero y es la primera vez que viene su esposo, no espere que al otro día ya predique como el apóstol Pablo. No, va a entrar en un proceso así como usted y yo seguimos. Pero el hecho es de que no nos desesperemos, no apresuremos las cosas. Estamos viviendo una etapa donde todo lo queremos al macro, güey. No, ya mételo ahí a la iglesia ahí con el pastor y que saliendo ya salga predicando. No es así. Es un proceso, hermanos. Y el liderazgo es un proceso. Es el resultado del proceso de lo que Dios está obrando en esa persona para que cumpla con ese llamado que Dios le dio. Es como, mire, usted sabe lo que es como en el proceso natural de la mariposa, primero es lo que se conoce como la metamorfosis. Habla de que es un gusano y que llega su tiempo donde llega ese proceso natural donde se encapulla, y en ese proceso, pues imagínense, sus vasos sanguíneos se van fortaleciendo para que sus alas crezcan, pero es un orificio tan pequeño que se esfuerza en salir, se va esforzando en salir y tiene que salir, pero cuando sale, ya sale con sus alas y las puede extender y volar. Pero si usted le quiere ayudar a ese proceso natural, cortándole a ese capullo con unas tijeritas, le va a afectar el crecimiento de esa mariposa. Tanto así de que para que no sufra la mariposa, y sale la mariposa y ya no va a poder volar. ¿Por qué? Porque no recibió ese proceso natural en el cual sus alas se iban a extender a través del sufrimiento, del dolor. Es por eso de que cuando nosotros nos esperamos y queremos que nuestros hijos ya vayan a la universidad,
Miren, déjenles digo esto. Cuando usted adelanta el proceso de la niñez de su hijo o de su hija, está obstruyendo ese proceso natural en sus hijos. Cuando usted viste a su niña con minifaldas, hasta las pinta, y eso le está robando su niñez, ese proceso natural que debe de vivir, experimentar. O al revés, ándale, mijo, y lo viste así y parece un narcotraficante, todo piteado, todo aquí, y échale esto y todo eso. Está obstaculizando, le está robando su niñez, su inocencia, su infancia. ¿Sí? Por eso, no os desesperéis. Todo lleva su tiempo, hermanos. Dios no se adelanta ni se atrasa, pero Moisés sí, vemos que se adelantó a su tiempo. Cuando nosotros nos adelantamos a nuestro tiempo, es como tentar a Dios. El pueblo de Israel, déjenme lo explico. El tentar a Dios es forzar a Dios, y no porque Dios sea débil o que nosotros mantemos a Dios. Déjenme lo explico. Es forzar a Dios a actuar cuando Él no había determinado actuar en esa tentación. Déjenme lo explico. El pueblo de Israel, dice la Escritura, y me tentaron vuestros padres. ¿Cómo tentaron a Dios? Dios les había dado esa promesa de la tierra prometida, e iban a llegar, pero tentaron a Dios. ¿Cómo? ¿Y podrá Dios poner mesa en el desierto? Dudaron, su incredulidad, tentaron a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Sí? ¿Se han leído la Biblia? ¿Qué hizo Dios? Actuó, pero ese no era el plan primario de Dios. No era el plan original, sino como tentaron a Dios, entonces, dice la Escritura, y tentaron a Dios, entonces vino el castigo. Y cuando tentamos a Dios, adelantándonos al proceso, es forzar a Dios a que Dios actúe, porque si Él se hubiera esperado, miren lo que pasa con Jacob. Dios ya le había dado la promesa a Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, de que el menor el mayor iba a servir al menor, pero ella se adelantó y le dijo a su hijo Jacob, espero entiendan la historia, que le dijo, no, ve y engaña a tu padre, usurpa a tu hermano Esaú. Y cuando hace eso, ella no esperó y pagó las consecuencias de no volver a ver a su hijo Jacob, al que más amaba. Así es, aprendamos de los ejemplos de la Biblia. Entonces, el no esperar en el proceso de Dios en los demás, estamos adelantando y tentando a Dios a forzar a actuar cuando Dios, Él no se lo había propuesto. Mire, Dios advierte, ahora sí va el comentario, pero no forza a nadie. Dios te está advirtiendo, sé paciente. Y aún en ese llamado que tengas, sé paciente. Pastor, sé paciente con tus discípulos. Sí, ahí la llevo, poco a poquito. Muchos que son llamados al ministerio se adelantan a su proceso de capacitación, y unos llegan, pero más tarde. O sea, unos se adelantan y otros se atrasan. ¿Cuántas veces he escuchado? No, pastor, yo donde quiera que vayas, yo te seguiré. Ok, vamos a la presión, a ministrar. No, pero vamos a la oración. No, ¿qué, hermanos? Otros desertan porque no aguantan la presión. Pero sin duda nadie va a ser usado por Dios sin antes pasar por un proceso de pureza, un tiempo de desierto, un tiempo de prueba, de una desintoxicación, inclusive algunos de desaprender. Mire cómo, por ejemplo, en el proceso de Pedro, cuando Jesús llama a Pedro, lo llamó y dice la Escritura en el libro de Hechos que eran del vulgo, eran personas sin letra. Y cuando llama, obviamente que entró en un proceso de estudio con el Señor Jesucristo por 3 años y medio.
Sin embargo, cuando Dios llama a Saulo, se cree que él tardó años para comenzar, aunque luego comenzó a predicar. Sin embargo, el llamado a ese ministerio se llevó un tiempo, porque dice la Escritura que se fue al desierto de Arabia y allí estuvo por un tiempo, por algunos años. Algunos dicen que hasta 15 años duró para que empezara a predicar. Mire, Dios cada vez que llama a un hombre lo lleva al desierto. Miren, vean las Escrituras y se va a dar cuenta cómo Dios permitió que Saúl persiguiera a David y se fue al desierto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no busca gente capacitada, Él capacita. ¿Cómo va a capacitar? En el desierto. Entonces vemos cómo la indisponibilidad de una persona que Dios llama puede truncar el llamamiento, porque anda de un lado para otro y no se detiene. No voy para esta iglesia, no voy para esta otra, y le hablo a los nuevos, no se sientan mal. Si Dios, por eso siempre digo, oren al Señor. A los que están aquí, que vinieron un día, pastor, ¿qué haremos? Oren al Señor, ¿cierto? Siempre les digo, oren al Señor, si es el Señor que los trae. Yo no pretendo robar ovejas de ningún lugar. No, oren al Señor. Si el Señor les pone ese sentir, nos vamos a identificar, porque pues Dios los está trayendo aquí para que yo los pueda pastorear. Amén. ¿Sí? Ahora mire esto. Pero una persona que anda de un lado para otro no puede echar raíces. ¿Por qué? Porque no está estable. No hay un crecimiento. Hoy aprenden de esto, que los ovnis y que el otro, no. Y no crecen espiritualmente. Por eso tratamos de enseñar consecutivamente. De lo que estamos tomando el libro de Éxodo, pues no sé cuánto nos va a llevar, lo que Dios vaya poniendo. Pero Dios nunca va a llamar a un indisciplinado, jamás. Búsquenme en la Biblia, es un disciplinado que no. Mire, el que era rebelde, Jonás, mire, termina el libro de Jonás y no sabemos qué pasó con él. Estaba enojado, terminó enojado. El que predicaba, arrepiéntanse, él no se arrepintió. Bueno, mire lo que es. Dios jamás también va a llamar a un rebelde, a un fatuo, entiéndase, un necio. Dios jamás va a llamar tampoco a un ocioso. ¿Qué estaba haciendo Saúl? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaban trabajando. Cuando Dios llama a alguien, no los llama porque están ahí sentadotes, no. Los llama porque Dios pone ese sentir y ve cualidad, obviamente las cualidades que Dios puso, pero para que se ejerzcan en el ministerio. Por eso el tema es eso, de un líder. Estoy hablando de liderazgo. Dios jamás va a llamar tampoco a un neófito, quiere decir a un inconstante, a uno que no quiere aprender. Dice la Escritura en Pedro, dice, como la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro amado hermano Pablo, el cual nos enseña cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos, una persona que no está adiestrada en las Escrituras, y los inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Y un ciego podrá guiar a otro ciego? Jamás. Pero eso sí, dice, porque los dos caerán. Hay consecuencias de un neófito y que un neófito siga a otro neófito. Él llama y Él capacita, pero tiene que haber una disponibilidad. Mire, y como lo he enseñado en otras ocasiones, cuando Dios llama a alguien, más bien, cuando una persona busca el llamamiento, es porque no lo tiene. Esto simplemente se recibe. Es todo. Y espero y se entienda, hermanos. Dios ha depositado, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, dones en cada uno de nosotros, habilidades para ejercerlos en el ministerio. Algunos tendrán 2 o 3. Gloria a Dios. Úselos conforme
a la voluntad de Dios. Pero sin duda Dios nunca llega tarde. Mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Vemos que hasta este punto ya Faraón lo había querido matar 2 veces. Uno como bebé y ahora por las consecuencias de los errores de Moisés. Dice el versículo 16: y estando sentado junto al pozo, dice ya en Madián, junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Hasta este momento, si se fija, he estado hablando del liderazgo del varón. ¿Sí sabe eso, no? De que el llamado es para el varón, para ser líder. Sin embargo, mire cómo el protagonismo de la mujer se hace claramente visible aquí, hasta este punto, hasta esta escritura. ¿Por qué? Porque vemos cómo desde el principio, ¿quiénes fueron las que desobedecieron a Faraón para salvar la vida de los bebés? Las mujeres, las parteras. Vemos cómo Dios pone ese sentir en la vida, en la mamá de Moisés, para salvarle. Otra mujer, Jocabed, según las escrituras. Vemos cómo la mujer está llevando el protagonismo aquí. Vemos cómo la hija de la hermana de Moisés, en este caso, vemos cómo ella tuvo esa osadía para acercarse a la hija de Faraón. Otra mujer es la hija de Faraón. Y vemos aquí que eran las pastoras. ¿Sí ven? Ahora, mire, cuando usted va a una iglesia que es liderada por una mujer, ese no es el orden. Jamás. Porque Dios llamó al varón. La Biblia, la Escritura, lleva un lenguaje escrito para que sea entendible para el varón, por la responsabilidad que lleva. Ahora, ¿por qué eran mujeres aquí? Porque no había varones. Y cuando una iglesia es liderada por una mujer, es porque no se ha levantado un varón. ¿Lo ve? Ahora, ¿es el orden de Dios? No. ¿Que Dios puso a una mujer? Claro que sí. Pero no es el orden. Como no es el orden que la mujer lleve la batuta, que haya la batuta en la casa. No, ese no es el orden. De que la mujer es capaz, claro que sí. No solamente eso, de trabajar, de estudiar y criar a sus hijos, claro que sí. Dios les ha dado capacidades, habilidades para que se puedan desenvolver. Sin embargo, el llamado sigue siendo para el varón. ¿Amén? Un aplauso para él. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 17 dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, que viene siendo Jetro, lo dice más adelante en el 3:1, dice su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado que a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso
por nombre Gersón, porque dijo: forasteros soy en la tierra ajena. Aconteció que después, ya vamos a esto por otra faceta de la historia, de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El clamor de un pueblo lo hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, como el pueblo, y estoy hablando a principios, porque ahorita pues ya la gente se le olvidó muy fácilmente ese clamor que tenían. ¿Y cuándo Dios va a terminar con esta pandemia y con este virus? ¿Y cuándo iremos a la iglesia? Dirían algunos. Otros dirían: ¿cuándo regresaré a trabajar? Otros dirían: ¿cuándo abrirán McDonald's? Pues hay de todo, ¿no? Pero la Escritura nos enseña en 2 de Crónicas 7, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es mi nombre invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Vemos que en este momento, anteriormente, no quiere decir de que no clamaran, pero tal vez individualmente. Pero vemos cómo la opresión de este nuevo faraón, porque es el contexto que vino la opresión y hubo más clamor, porque vino más vituperio. Y dice que gemían, dice: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Quiere decir que eran más pesadas sus tareas. Dice la Escritura, dice: y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llegó tarde a tu vida cuando tú lo has necesitado. Nunca. Déjame te pongo ejemplos. Tal vez tú has experimentado, y lo digo parafraseando esto para entender, has experimentado la ausencia de Dios, has experimentado el silencio de Dios. El hecho de que tú lo hayas sentido así, ¿quiere decir que Dios no estaba ahí? ¿O que Dios no te haya escuchado? No, simplemente Él estaba ahí, pero simplemente Él estaba guardando silencio para que hiciéramos las preguntas correctas, para recibir las respuestas correctas. No era: ¿y por qué yo? No, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres que entienda en esta situación? En mi matrimonio, con los hijos, la falta de trabajo, la necesidad. Esa es la pregunta correcta. Pero en este caso vemos cómo ellos tal vez se quejaron, pero estaban a gusto ahí, porque dice más adelante: no, pues ahí teníamos melones, pepinos, puerros, teníamos de todo, entre comillas, pero esclavos. Pero vemos que aquí, como se levanta otro faraón, la servidumbre era más pesada. Y vemos que ellos clamaron. Dios nunca ha llegado tarde. En el Evangelio de Juan nos muestra la historia de cuando le avisaron a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y dijo: nuestro hermano Lázaro está enfermo. Entonces iremos todos, ¿qué nos estamos? Diría Jesús. Y más adelante dijo: ya nuestro amigo Lázaro ya duerme. Entonces ya está sano. No, ya murió. Se murió. Y como hacemos, pues, pero dice: y todo eso esperó 4 días para ir a visitar a la familia. Y llega el día que va a visitar a las hermanas para consolarles, y se entiende que es para consolar porque va a visitarles, pero dentro de todo esto ya estaba el plan de Jesús. Y por eso les dijo: ya nuestro amigo Lázaro ya duerme, y me alegro. Jesús, no fuiste a visitarlo y ahora te alegras por su muerte. No, y dice: y me alegro por ustedes, les dijo a sus discípulos, para que vean. Y cuando llegó ahí la hermana de María, la hermana de Lázaro, el difunto, sale al encuentro: si hubieres estado aquí. Y es lo que muchos no entienden: si hubieras estado aquí en mi matrimonio, no hubiera pasado por esto. Yo le hice la pregunta al Señor: ¿por qué no conocí de ti antes? Es que no habías pasado por un proceso, circunstancias en la cual valoraras la palabra de Dios. Entonces llegó el tiempo y dijo Jesús:
tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día postrer, tenía conocimiento de las Escrituras. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ya tenía 4 días ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? De que mira, la gloria de Dios tú la vas a ver no con un dolorcito de cabeza. Un dolorcito de cabeza hasta la calle no te lo quita. Pero para resucitar muertos, solamente Jesús lo puede hacer. ¿Jesús llegó tarde? De ninguna manera. Llegó el tiempo que tenía que llegar. Una manzana no se cae del árbol antes o después. Cae en el momento que debe de caer. Ya madura, ¿cierto? Y quiere que maduremos. ¿Cómo es que cuando llega Jesús, la otra hermana le dice, Señor, le dijo, ¿dónde lo pusieron? Pregunta Jesús. Dijo, pues acá, ven y ve. Dijo, remuevan la piedra. Ya tiene 4 días. Ya hiere, ya apesta. Por ese proceso natural de descomposición. Y yo creo que volteé a Jesús, ¿no te he dicho que si crees ver la gloria de Dios? ¿No han sentido no te he dicho que creas? Cuando es que mi matrimonio, es que mírala, es que no cambia, es que no te he dicho que si crees ver la gloria de Dios con tus hijos, con tu pastor. Ay, Señor, es que te tardas mucho. Ten paciencia con ese varón. Cambiará. Paciencia, hermanos. A lo que voy es de que Jesús nunca llega tarde. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3, estoy terminando, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Si se fija, hasta este punto Dios tenía que hacer pasar a Moisés por un proceso de limpieza, de formar un carácter nuevo, humilde, manso, para que la encomienda que Dios le estaba por designar, él hubiera aprendido. Porque estamos hablando que otros 40 años en el desierto, la otra etapa de su vida. Vemos cómo en ese proceso, ¿se imagina? Dice la Escritura que era poderoso en palabra, ¿cierto? Ahora, ¿con quién hablaba ahora? Con las ovejas. Cuando ustedes entran al cuartito, Dios está permitiendo ese proceso natural en mí para soportar. Déjenme le digo esto, en buena onda. Para ser paciente, soportar habla de aguantar sus cargas, el peso que traigan ustedes. Pero soy un humano. ¿Qué debo hacer? Se las llevo al Señor. Son tuyas, son tus ovejas. Y en ese Dios hace algo. Está trabajando en mí, pero también tuve que pasar por ese proceso para que ustedes también recibieran un consejo sabio. Y estoy aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Ahora, vemos cómo en Moisés, al conocer la historia, él estando en Egipto, tenía recursos. Él no padecía hambre, como hijo de la hija de Faraón. Podía mandar, tronar los dedos, tráigame carne, tráigame un cordero, tráigame esto, tráigame aquello. Y aquí no tenía, ni las ovejas eran de él. Dicen que eran de su suegro. Lo vació, lo limpió. Y es lo que Dios está haciendo en nosotros, limpiándonos. Todos tenemos un llamado a ser líderes, hermanos. Todos, hermanos. Pero nadie puede estar en autoridad si no se somete a la autoridad. Nadie. Dios estaba formando un carácter para que el día de mañana pudiera ser el líder de todos los hebreos. Dios estaba limpiando ese vaso en la vida de Moisés. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios jamás va a poner su palabra,
su fundamento sobre fundamento humano. Es que vengo del Big Bang. ¿Qué vas a enseñar de la creación? Es que vengo del mono. Es que vengo ya tus tatarabuelos. Por eso Dios nos limpia, nos vacía, para que ahora prediquemos el Evangelio con entendimiento. Mire lo que dice. Sigue diciendo en el versículo 2. Dice, así terminé. Llevó a las ovejas a través del desierto. Estoy en el versículo 1. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Dice que ardía. ¿En qué? En fuego. Fuego, cuando vemos fuego en la palabra de Dios, habla de, el fuego se usa para purificar. El agua se usa para limpiar, lavamos, limpiamos, pero el fuego purifica, inclusive purifica el agua, ¿cierto? Que hierve y mata los gérmenes, purifica. Y vemos cómo después de la resurrección del Señor Jesucristo, habla de aquellos varones de Dios que iban camino a Emaús. Y ellos decían, pues nosotros esperábamos que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y dice que Jesús iba con ellos. Y dice, necios y tardos de corazón, los reprende Jesús. Pues que no era necesario que todo esto tuviera que acontecer. Y comienza desde las Escrituras, dice desde Moisés. Y dice la Escritura ahí en Lucas, dice que ya cuando llegaron a un lugar, le dijeron, no, quédate con nosotros porque ya es tarde, y partieron el pan y vieron que era Jesús. ¿Se acuerdan de esa enseñanza cuando partió el pan? ¿Qué es lo que vieron? ¿Por qué no le reconocían? Bueno, mire que la dureza de corazón, la dureza de corazón trae torpeza. Por eso les reprendió, insensatos, o necios, o incrédulos, tardos de corazón. No era necesario que todo esto aconteciera. Ellos ya tenían conocimiento. Pero cuando parte el pan, ¿qué vieron? Sus manos horadadas, para que se cumpliera lo que estaba escrito en Salmos capítulo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Y dice que cuando lo vieron en ese momento lo reconocieron y ¡pum! El Señor desaparece. Pero dice la Escritura, y se decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el camino? Cuando nos hablaba de las Escrituras. ¿Qué era lo que sentía ahí? No solamente ardía en esa zarza, sino que ardía un sentir en Moisés. Arde mi corazón para escuchar la palabra de Dios. Es lo que estaba experimentando Moisés. No solamente ardía la zarza, sino que ardía su corazón, porque en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios muestra su santidad por medio del fuego, que es un método de purificación. Ahora dice el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La tierra que Dios toca se vuelve santa. Dice el versículo 4, viendo. ¿A quién vio? Dice que al ángel de Jehová, en el versículo 4. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, lo hemos aprendido, es Cristo, que se conoce como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, o cristofanía, dice que lo llamó. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, y habla ya toda la iglesia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Moisés padeció por 40 años en el desierto, tal vez experimentando la soledad, experimentando y apreciando lo que tenía, porque ya no tenía lo que tenía en Egipto. Ahora valoraba esas ovejas, ahora valoraba el cayado que tenía, que era la vara y la instrucción que tenía, la dirección que tenía para apacentar a sus ovejas que pastoreaba. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, hablando en general, a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, tú has sido llamado al desierto. Mire que el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Así tú también, y yo también. Nos hace pasar por el desierto, después que hayas padecido un poco de tiempo. 40 años, pastor, tal vez 40, 50 años, un año tu matrimonio, no sé. Pero dice la Escritura, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay propósitos en el llamado de Dios. El sufrimiento que nosotros estamos llevando con la cruz de Cristo tiene propósito. Vemos que en el versículo 5 Moisés no se rehusó a quitarse su calzado porque Dios ya había tratado con él. Quítate tus títulos, está diciendo. Mira, Saulo de Tarso, tú sabes mucho, eres fariseo, eres hebreo de hebreos, pero nada de eso te va a servir, porque yo te mostraré cuánto has de padecer en mi nombre, le dijo Jesús. Quítame tus tradiciones, es que la religión que me dejaron mis padres, quítame tu conocimiento, es que yo creo que esto, que el Big Bang, que creo que... Quítame tu herencia, quítate tus posesiones, tu dinero, Moisés. ¿Qué es lo que tenía? Su calzado. Ya no tenía ovejas, porque no eran de él. Ya no tenía una espada, tenía un cayado, la vara de Moisés. La tierra era santa, no por el lugar geográfico, sino por aquel que es santo, estaba allí. No es por el lugar, sino por el que está en el lugar. No son estas cuatro paredes, hermanos, sino porque el que llena estas cuatro paredes. Nosotros somos santos, no por nosotros, sino porque el que mora en nosotros. Somos santos por aquel que nos santificó. Esa tierra no se resistió a la presencia de esa zarza, a la presencia de Cristo, y nosotros seguimos siendo tierra, porque del polvo fuimos tomados. Él sanará nuestra tierra, hermanos, si nos humillamos delante de Él, si no nos resistimos a su mano poderosa. El llamado de Dios, en el llamado de Dios no hay atajos. Déjate moldear, déjate tratar como el barro en las manos del alfarero. Seguimos siendo barro, hermanos, para que Él te use. Déjate limpiar por dentro, porque Dios no pondrá su fundamento sobre su fundamento humano. Déjate vaciar y limpiar por aquel que te está llamando. Ponte de pie. Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti.
déjate moldear, entra en el desierto de Dios. Porque más adelante vamos a ver cómo Moisés fue atrevido y tuvo ese valor, no por sus fuerzas, sino porque escuchó: y yo estaré contigo, y yo estaré contigo. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Hoy los he llamado amigos, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Denle un aplauso al Señor.